Las exploraciones urbanas están retomando un auge en el mundo de las redes sociales y las personas que aman esta actividad, y más si van vinculadas con lo paranormal. El siguiente registro que verás a continuación es de nuestros amigos de Misterios JL. Ellos se adentraron a un orfanato abandonado que tiene mucha historia en México. Apenas comienzan su exploración, eventos paranormales comenzarían a ocurrir. Buenas. Buenas. Güey, se escucha como una voz, ¿verdad? Ah. ¿Escuchaste, güey? Niño. A ver, güey, dale para allá. Parecía que no estuviera hablando. Era una voz de garita. Sí, una voz de garita. Ay, cayó una plasmación esa, güey. Ya. Es una plasmación, güey. Sí, güey. Ellos comenzaron a escuchar la voz tenue de un niño, por lo que decidieron adentrarse y andar en silencio para apreciar cualquier ruido en el lugar. Más adelante, en el salón principal de este orfanato, lograrían captar algo que a muchos de sus seguidores los ha dejado impactados. Mira la figura que está ahí, güey. Mira, ya la quemaron, colombiano, mira esa figura. ¿Qué fue? Ay, Dios, sí. Se escuchó clarito, güey. ¿Dónde fue, güey? No sé. ¿No sería arriba, güey? Yo creo que sí, fíjate. Se escuchó clarito la voz de un niño, güey. Ay, cañón, acá. Se vio algo acá a este lado, güey. Acá, colombiano, pasó algo ahí. Ay, cañón. La figura de un niño se deja ver en el piso de arriba. Este tiene un rostro pálido y demacrado, y de un momento a otro desaparece. Los chicos no se percataron de este hecho, por lo que siguieron su exploración. ¿Alguien aquí? Uy. ¿Dónde fue, güey? Mamá. ¿Dónde fue, güey? No sé. Mamá. Mamá, dijeron, güey. Manches. No manches, güey. Padre Dios.
chinita, güey. Una voz de un niño se le escuchó decir mamá, lo que hizo que los exploradores entraran en pánico y decidieran realizar una limpia por el alma de este infante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, güey? Algo pasó por allá. ¿Dónde, güey? Algo pasó por allá al fondo. ¿Aquí? No, acá. ¿Dónde? Acá arriba. ¿A este lado? Sí, acá arriba. Algo pasó acá arriba, güey. No manches. No, para acá. No manches, güey. ¿Qué viste, güey? ¿Qué viste? No. No me vas a creer lo que vi, ¿Qué güey. viste, güey? Vi un bulto, güey, un bulto pequeño, güey. ¿Lo viste, güey? Te lo juro por mi madre, güey. Ay, señor. Buenas. No hay nada aquí, güey. Aquí está, colombiano. Aquí está, te lo juro, güey. La figura de un niño se dejó ver una vez más al fondo del salón, aterrando al que grababa, por lo que los chicos decidieron terminar la limpia que estaban realizando y marcharse de allí, pero llevándose consigo estos increíbles registros. El siguiente video es realmente inquietante. Este data del año 2017 y fue grabado por una madre quien, según nos relata, había perdido a su pequeño hijo en un accidente. Ella solía salir a tomar aire al balcón de su residencia todos los días y fue una tarde que logró captar algo que la conmocionaría. Se escucha claramente la risa de un pequeño en las escaleras. Pero, ¿te fijaste en algo más? Una pequeña figura oscura pasa de un lado al otro y desaparece en las escaleras del fondo. ¿Será posible que esta madre haya podido captar el fantasma de su hijo? O quizás sea algo más que esté acechándola. ¿Qué piensas tú? En este puesto no veremos uno, sino dos videos relacionados con una extraña aparición. El primer clip fue publicado en Reddit en la comunidad de ufología y aliens. El hecho fue registrado en Brasil y es realmente impactante.
Lo que parece ser un ser luminoso está al fondo del lugar. Por la toma, este parece ser muy grande. Este hecho no es la primera vez que lo muestro aquí en el canal. Lo que me parece extraño es que vuelva a ocurrir en Brasil. ¿Qué será este extraño ser? El segundo clip es también un hecho parecido. Es la filmación de un supuesto fantasma en la ciudad de Yatitay, Itapúa, Paraguay. Este fue emitido por el programa Día a Día de Telefuturo el viernes 4 de septiembre del 2009. La filmación fue realizada el 12 de agosto de 2009 por un grupo de alumnas. Presta mucha atención, ya que el metraje es bastante antiguo. Estoy hablando en serio, no es para hacerle miedo a usted, pero yo he visto algo en el video. ¿Hacia acá? Miren, hacia allá, no ve, allá en el video, miren en el video, ahí se ve. ¿Y no sabes? ¿Eso qué es? Y acá no aparece nada. ¡Se está alejando! Chica, miren, esta parte, mira. ¿Qué es eso? No, en serio, Sonia, vení, mira, si no crees, Sonia. Mira. ¡Qué bien! Una figura brillante y densa se deja ver en el arroyo al fondo. Según el reporte del noticiero Día a Día, nos narra que 3 días antes de esta grabación, un joven había tomado la decisión de quitarse la vida con veneno. Por lo que quizás estas chicas hayan podido registrar el alma en pena de este pobre desdichado. ¿Qué piensas tú? Házmelo saber en los comentarios. Hace meses hablé de la posible predicción que se está cumpliendo sobre el río Éufrates, la cual dice que llegará el día en el que éste se seque por completo y allí comenzará el fin del mundo. Según cuentan, debajo de este río fueron encerrados los peores ángeles caídos, demonios de alto rango que quieren devastar todo y acabar con toda la humanidad. En este puesto veremos 2 registros que me hicieron llegar donde podremos apreciar nuevamente cómo personas lograron registrar lamentos y ruidos extraños en la sequía de este río.
سبحان الله. حول الله. Es algo realmente aterrador pensar que las profecías estén por cumplirse. Expertos en el mundo audiovisual han estudiado el audio de estos videos y no encuentran montaje alguno, por lo que hace que estos registros sean más aterradores cada vez que los ves y los escuchas. Quiero pedirte que me dejes tu opinión de lo que crees que está pasando en este río en los comentarios. Estaré encantado de leerte. Antes de seguir avanzando al último puesto, te quiero invitar a mi canal de Twitch, donde estamos en directo todos los días a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. Estos directos son exclusivos y allí podremos compartir, saludarnos y hablar plenamente en el chat totalmente en vivo. Recuerda, todos los días a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. El link lo encuentras en la descripción y primer comentario fijado de este video. O visítame en www.twitch.tv/DannyPhantomLive. Nuestro amigo Alberto del Arco ha realizado muchas exploraciones e investigaciones paranormales a través de los años, y en esta ocasión quiero presentarles una de las exploraciones urbanas más aterradoras de toda su carrera. Él se adentraría a un antiguo motel abandonado en México bajo una lluvia torrencial y en este captaría cosas realmente escalofriantes. Apenas perceptible, pero se me hizo escuchar algún ruido. Qué lugar tan raro. Cabrón, se me hizo ver a alguien ahí como si se asomara. Hay muchos camiones que todavía pasan. Esta es una carretera, entonces todo el tiempo se ve escuchar el sonido de los camiones. Es muy normal. Por un momento se ve en la toma lo que parece ser un brazo de una persona, pero cuando Alberto vuelve a pasar por el lugar no encuentra a nadie. Más adelante captaría algo que estremecería a su audiencia. Tan olvidado, y donde se cuenta, según algunas personas, que aquí hubo algunos asesinatos y que fue por eso que dejaron en el abandono este motel y por eso lo clausuraron. Y es una propiedad inmensamente grande que tiene muchísimos espacios. De pronto hay ruidos de la carretera, de camiones que se escuchan y que me sorprenden bastante, pero hace un momento escuché, no mames, ¿hay alguien? No sé, digo, también no hay que descartar que el viento está soplando muy, muy, muy fuerte. ¿Qué dice? Solo hace el día y el día será lo que te hagas con él. Muy buena reflexión. Pero en este momento no ayuda de nada, porque se siente espeluznante. Y más porque hay ruidos. Ahora no sé si estos ruidos pudieran provenir de la planta alta. No sé si pudieran venir de la zona.
de arriba, porque hay otro piso arriba y abajo también. Un rostro macabro de una mujer se ve al lado izquierdo de Alberto. En el momento, no se percató del hecho. Esta mujer parece estar observándolo. Muchos en los comentarios piensan que podría tratarse de un espíritu o alguna bruja, cosa que podría darle sentido a lo que más adelante registraría. Se empieza a sentir un frío, vean eso. Se ven muchísimos rostros en las paredes, en el techo. Está tétrico, está lúgubre, está... Un calentador, una caldera. Cabrón. ¿Escucharon eso? No mames. ¿Qué pedo? ¿De dónde viene? Eso parece una risa, pero quiero pensar que es de afuera. No mames. Quiero pensar que es de afuera, que hay alguien allá afuera. Es demasiado repetitivo. Y encontrándome en un lugar como este, en medio de la noche, a pie de carretera, es probable que haya ruidos que vengan de afuera. Esa risa, no creo. Ay, cabrón, ¿qué pisé? Hola. Hola. Buenas noches. ¿Hay alguien? Esto se siente horrible, horrible. Entre la lluvia, los autos afuera, vean cómo se está moviendo. Chingas a tu madre. Eso se oye aquí adentro. Hola. Hola. No mames, y además esos putos gritos me tienen histérico y seguramente es de alguien de afuera. Quizá alguien ya me vio aquí adentro y tratan de... ¿Hay alguien? Ese grito parece venir de allá del puente. Una persona que se está mojando y que está haciendo algo allá enfrente. Y sí, creo que esa persona es la que está gritando. Y ya se fue la luz, no mames. No mames, se fue la luz de afuera. No mames. Justo en el momento en el que estaba viendo esa persona rara que desde hace un rato está gritando y que no sé qué intenta hacer. Y se están escuchando ruidos aquí. Un portazo se escuchó acá. Hola. No mames, yo dejé esto abierto. Bueno. Pudo haber sido... No mames. Bueno, el viento. Está soplando el viento de una manera impresionante. El viento está soplando muy, muy, muy fuerte. Entonces, por supuesto que podría ser el viento. Esa risa macabra podría ser de esa mujer que captó a Alberto sin darse cuenta. Estos hechos hicieron que Alberto tomara la decisión de irse bajo aquella tormenta. Pero muchos de sus seguidores se preguntan qué hubiese pasado si pasaba más tiempo dentro de este lugar. Si este video te ha gustado, te invito a compartirlo y a dejarme un buen like y qué quieres ver en el próximo video allá abajo en la caja de comentarios. En esta oportunidad quiero agradecer a todas estas personas que ahora forman parte de los miembros del canal y de la familia Phantom, gracias a que se han suscrito a través de la membresía del canal y se han suscrito en mi cuenta de TikTok y en mi canal de Twitch. Para que tú aparezcas como ellos, debes suscribirte a través de la membresía del canal
o suscribirte en mi cuenta de TikTok o mi cuenta de Twitch. También recuerda que yo subo videos todos los miércoles y sábados a partir de las 3 de la tarde, por lo que te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de absolutamente nada. Acá también te dejo un video recomendado para que sigas disfrutando del contenido. Mi nombre es Danny Phantom. Muchas gracias por ver.